Primera de Samuel capítulo 17, vamos a considerar del verso 44 al verso 50. Cuando todo lo tenga, dígame un fuerte amén. Cuando todo lo tenga, dígame un fuerte amén. La palabra lea la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una iglesia que va para el cielo dice, una iglesia que va para el cielo dice, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Cierre su Biblia, acompáñenme ante el trono de la gracia. Quisiera ministrar bajo el tema, no hay victoria de manera incorrecta. Denle la mano hermano que está a su lado y dígale, no hay victoria de manera incorrecta. Amantísimo Dios Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy, te entrego toda gloria, porque solamente tú y tú no la compartes con nadie. Gracias por el privilegio, el honor que tú me das, un día más de poder estar aquí en tu santo altar, un día más de poder predicar tu poderosa palabra, la palabra de tu evangelio, Dios mío, la palabra, Dios mío, Señor, que liberta, restaura, Dios. En esta hora, Dios mío, Señor, te pido no que me quites, sino que me utilices como vaso y como canal de bendición para la vida de cada oyente. Que seas tú hablando a mi vida y a la vida de cada persona. Yo me hago eco de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu. Y en este momento yo te doy y te entrego toda gloria, porque es solamente tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento, pero no se siente encima de su adoración. Aleluya. No hay victoria de manera incorrecta. Hemos podido ver, escuchar, leer acerca de la vida de este hombre llamado David. Un hombre que desde joven cautivó el corazón de Dios. Desde joven hizo que los ojos de Dios se depositaran en su gracia sobre este hombre llamado David. Un joven que Dios comenzó a utilizar desde su juventud. Un joven en el cual Dios hizo grandes hazañas y grandes cosas. Uno de los reyes más recordados. El trono le pertenece a la casa de David desde el momento de David y jamás ha podido ser quitado, tal y como Dios lo prometió. Así que no necesita mucha presentación, porque aún los niños conocen parte de la historia de este paladín llamado David. Un hombre que no hubiera sido nada si no hubiera sido bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Y nosotros se nos ha olvidado eso en muchas ocasiones, que nosotros no somos nada, mi hermano. No hay nada humanamente que nosotros podamos hacer si no es bajo la guianza, el poder y la unción del Espíritu Santo. Un hombre sin la guianza, el poder y la unción del Espíritu Santo viene a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Tú sabes, un hombre que hace mucho ruido, pero lamentablemente tiene poco efecto. Lamentablemente hoy en día la gente no tiene mucho efecto en el mundo espiritual. Los predicadores tienen efecto en el mundo emocional, pero no libertan en el mundo espiritual. La razón por la cual hoy en día hay muchas vidas cautivas dentro de nuestras iglesias, no solamente afuera, es porque tenemos gente que están entregando palabras como címbalos que recausa, candaleva, sahama, mi mansa y tal, que le han quitado
que no reconocen que ellos sin Dios no son nada, que no reconocen de que no importa la palabra que yo predique, si la palabra no va con de la unción y del poder del Espíritu Santo, no hay ningún tipo de efecto. La palabra puede quedarse sembrada, la palabra no está en una trampa vacía, pero no, si hay un efecto de unción, puede haber una liberación en el momento. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, más allá de gente con conocimiento, nosotros lo que necesitamos no solamente es el conocimiento, es gente que acompañe en el conocimiento con la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y si hay algo que tenía David entendido, es que él sabía de que él no había derrotado, no era posible de que él pudiera derrotar al oso y al león sin la ayuda de un Dios vivo y poderoso. A nosotros se nos olvida muchas veces que en medio de nuestras batallas, a quién realmente es quien pelea nuestra guerra. A veces nosotros haciendo poco, Dios nos entrega mucho y pensamos que nosotros fuimos los que ganamos, pero no, mi hermano. No hay forma de manera incorrecta de nosotros poder alcanzar la victoria. Y me llama la atención, óigame, cuando hablamos de que David no tenía espada, David no tenía escudo, David no tenía una armadura, David solamente tenía una onda. Entonces, cuando usted y yo vemos la onda de la antigüedad, no era un palito con una telita aquí. No, era una tira de cuero o tela y dos cuerdas que se convirtió en una herramienta icónica en la historia de David. Aleluya. Entonces, hay veces que nosotros tenemos que entender que Dios nos da las herramientas para nosotros poder pelear batallas. Pero nosotros queremos pelear la batalla espiritual de la misma manera que la peleamos en el mundo humano. Entonces no hay manera de nosotros pelear en el mundo espiritual de la misma forma humano. Por más que usted le dé cerebro, por más que usted quiera creer que se la sabe toda, no hay forma, no hay mentalidad humana que pueda obtener una victoria en el mundo espiritual si no es a través de la unción, el poder y las herramientas que Dios nos da. No podemos pelear en el mundo espiritual, óyame, sin nada en las manos. No podemos. Y hay veces que nos presentamos a pelear nuestras batallas, óigame, de maneras incorrectas, con una mentalidad incorrecta, con las armas incorrectas, de la forma incorrecta, sin una preparación espiritual. Pero decimos, Dios me va a entregar la victoria. Dios no te va a entregar una victoria de una manera incorrecta. No importa cuánto tú declares que la victoria es tuya y que Dios te la va a entregar, si la peleas de manera incorrecta no vas a ver victoria. La única forma en que Dios entrega una victoria es peleándolo de la manera correcta. Y la manera correcta va a romper tu mente. La manera correcta de Dios va a romper tu corazón. Va a atravesar tu vida. Por eso es que se nos hace muchas veces tan difícil la victoria en el mundo espiritual. Porque no queremos pelear con las herramientas que Dios nos da. No queremos pelear de la forma que Dios nos da. Queremos pelearla por nuestro conocimiento, por lo que yo sé. Déjame ver si hago esto y me resulta. No. En el mundo espiritual no se puede experimentar. Te lo voy a repetir de nuevo. En el mundo espiritual, en una batalla espiritual, no se puede. No se puede. El enemigo no te da oportunidad 2 veces de tu disparar. Si tú disparas de una manera incorrecta, el enemigo no te va a dar una segunda oportunidad de que tú dispares. Entonces, esa arma, óigame, esa arma era un arma común y letal en la antigüedad. Era un arma que se utilizaba en los ejércitos. Ahora vamos a ver por qué David se presentaba con esa arma. Número 1, los honderos podían lanzar piedras con gran precisión. Por eso era la onda. Mostrando que no era un juguete, sino un arma entrenada y respetada, de que sabía utilizar la onda. Número 2, David derrota a Goliat
no por su fuerza bruta. Cuando vamos a 1 de Samuel 17:37, David había desarrollado su destreza cuidando ovejas, enseñando que Dios prepara a sus siervos en lo cotidiano antes de usarlo en público. Aleluya. El problema es que queremos ser utilizados en público sin dejarnos preparar en el secreto. Santo. Yo vengo a hablar con gente que declaran victoria. Yo vengo a hablar de una iglesia que la Biblia dice que es una iglesia poderosa y una iglesia victoriosa. Pero el problema es que la iglesia no está teniendo el resultado que debería tener de parte de Dios. Es porque están esperando una victoria de Dios, pero peleando de manera incorrecta. Y de manera incorrecta no hay victoria. No hay victoria, no hay forma, óigame, a vida y por haber en nuestra humanidad e inteligencia humana que nosotros podamos alcanzar la victoria de manera espiritual. Nuestras almas espirituales no son carnales. ¿Tú sabes por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. El problema es que queremos pelear. Queremos pelear en el mundo espiritual de la misma manera que peleamos acá. Tú sabes que me la hace, me la paga. Gloria a Dios. Si escuchamos algo rápido comenzamos a reaccionar. Y en el mundo espiritual hacemos lo mismo. Hay veces que comienzan las pruebas y nosotros reaccionamos en algunas ocasiones. Bravo. Está desatando una guerra. Yo me voy a orar para levantar 3 días de ayuno. Entonces se levanta, se convean a hacer 3 días de ayuno. Pero después que entregan los 3 días de ayuno, el diablo se los almuerza más cómodo si los que se hubieran hecho 3 días. Aleluya. ¿Por qué? Porque estableciste tu batalla de manera humana. Pensaste que con 3 días lo ibas a derrotar. Aleluya. Y no utilizaste las herramientas que Dios te dio. Hiciste un disparo, pero a lo mejor el enemigo levantó un escudo y te quedaste sin herramientas. Entonces ahora yo quiero obtener esa victoria basada en esos 3 días de ayuno que yo hice, o basado en ese tiempo que yo me guardé en el secreto. Y está fabuloso. Tuviste 3 días en el secreto. Pero ¿cuántos lejos del secreto estuviste? Aleluya. Entonces no hay manera, mi hermano. No hay manera. Usted sabe cuánta gente de encima de nuestros altares, dentro de nuestras iglesias, se encuentran con una Biblia en las manos, declarando victoria, mientras son derrotados. Usted sabe cuánta gente ha muerto en el campo de batalla por estar peleando de la manera humana batallas espirituales. Usted sabe cuántos no han podido levantarse. Usted sabe cuántos dieron de esta vida que en un momento dado pelearon la batalla, pero se les olvidó de la manera correcta de pelear la batalla. Oye, me claudicaron en 2 pensamientos, perecieron en el campo de batalla, no les dio oportunidad de levantarse. Y el problema es que estas cosas suceden, el que está de pie todavía sigue cayendo en la misma trompa. Aleluya. Santo Jehová. Y la diferencia en el mundo humano, en el mundo espiritual, es que el hombre se cansa sin Dios, pero Satanás no se cansa. ¿Usted ve lo que yo le dije? Primero, que el hombre se cansa sin Dios. Pastor, pero es que yo tengo a Dios y hay momentos que me canso. No hay momentos donde las fuerzas te bajan. Pero cuando tú te canses, porque hace rato tú te distanciaste de Dios. Aleluya. Es porque hace tiempo tú te quitaste la armadura de justicia. Santo. Es porque hace rato tú estás tratando de pelear con los demonios como si estuvieras en la calle peleando a puño. Aleluya. Todavía tenemos gente dentro de nuestras iglesias que quiere resolver las cosas a la trompa. Santo. Sí, mi hermano. Y por eso ustedes pasan los años y siguen siendo el mismo. Gente que se levanta. Pastor, ahora sí vamos para adelante en el nombre de Jesús.
Yo he aprendido a ver eso en mi carrera. Y están un tiempo, óigame, arriba. Pero de momento vuelven de nuevo a lo mismo. Y de momento vuelven y se van. Y de momento vuelven a lo mismo. No somos consistentes. Son personas que no son consistentes en su búsqueda. Y aquí en el mundo espiritual se trata de consistencia. Porque en el mínimo momento en que tú eres inconsistente, Satanás va a tomar ventaja de ti. Satanás, en el momento en que tú eres inconsistente, Satanás se va a colar por alguna puerta. Y ya no vas a poder reaccionar. Porque no tiene las herramientas. No solamente no tiene la armadura, sino que tampoco tiene las herramientas para poder pelear en el campo de batalla. Y hay gente que no tiene las herramientas y tampoco tiene las armaduras. Te voy a dar un secreto. Si no tienes la armadura, no puedes utilizar las herramientas. Porque hay momentos que el ataque es tan fuerte del enemigo que nosotros tenemos que esperar para atacar, y nuestro escudo es el quien nos soporte, es quien soporta el ataque. Usted está serio. Déjame seguir aquí. Número 3. El hornero requería habilidad y no fuerza bruta, como le acabo de decir. Número 4. Simboliza lo pequeño usado para grandes propósitos. Dios no necesita de mucho alboroto para hacer lo que tiene que hacer. Dios no necesita mucho armamento para poder hacer lo que tiene que hacer. Y la Biblia nos deja en diferentes historias de la palabra cómo Dios le entregó victoria a los hombres y a su pueblo de una manera que no cabía en su mente humana. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pelearla con nuestra inteligencia, con nuestro conocimiento, y nos recostamos de que como yo conozco la palabra de Dios, yo nunca voy a caer. Y cuando vemos, estamos, miren hermano, más perdidos que el propio diablo. Porque cuando nosotros comenzamos a depender de nosotros y a no depender de Dios, lo primero que se nos nubla es nuestro entendimiento. Ya nosotros no entendamos, aunque te lo pinte con palitos de mantecado, no vas a entender la ecuación. Ya no vas a ver igual, porque comienza la visión espiritual a menguar. La humana está ahí, pero la espiritual comienza a menguar. Ya tú comienzas a ver las cosas desde puntos diferentes, de una manera diferente. Y todo cambia completamente y no nos damos cuenta. Y por más que, óigame, usted trate como de alertar y de alertar y de alertar, la persona no va. ¿Por qué? Porque en esos momentos ya Satanás lo tiene cautivo. Ya no puede escuchar el mundo espiritual alertándolo. Ya no reconoce. Por eso, como decíamos el viernes, David decía: escudriñame. Porque él sabía que si él se escudriñaba se iba a justificar. Y ese es el problema muchas veces, que en medio del campo de batalla, una vez estamos presos por el enemigo, comenzamos a justificar y no cogemos las alertas de Dios. Y tratamos de seguir buscando la victoria, pero de una manera humana, declarando victoria, cazando palabras que no son nuestras, y no nos estamos dando cuenta más derrotados que nunca. Entonces, la Biblia dice en el verso 44, pero cuando usted se va a versos más anteriores al 44, Gabriel comienza a ver a este joven paladín llamado David y comienza a burlarse de David. Vuelve de nuevo la palabra y dice que había un hermoso parecer en David. Entonces, yo no sé si usted va a entender esto. Cuando se iba a una batalla, hombre por hombre, significaba que era cuerpo por cuerpo. Entonces, cuando él ve a este hombre que
que cuerpo por cuerpo no tenía forma de batallar contra él, comienza a minimizarlo. ¿Por qué? Porque no había forma humana de que David pudiera tener ni 1% de oportunidad contra este joven, contra este hombre. David era mucho más alto, pero Goliat era mucho más alto. Goliat era mucho más fuerte. Goliat tenía una experiencia en guerra que David tampoco tenía. Goliat tenía una armadura puesta. Goliat tenía un escudo que no le sirvió para nada. Goliat tenía una espada. David era más pequeño. Al ser más pequeño tenía menos cuerpo. No tenía una armadura de guerra. Nunca había ido a una guerra. No había peleado. No tenía experiencia. No tenía una espada en la mano. O sea que cuando usted ve en el campo de batalla no había posibilidad de ninguna. Y por eso el ejército de filisteo comenzó a cantar victoria tan rápido. Porque lo que regaron a Goliat no tenía ninguna oportunidad. Y comenzaron a reírse de David. El ejército filisteo comenzó prácticamente a declarar una victoria porque lo que veían sus ojos humanos no tenía probabilidad alguna de tener una victoria. Ni el hombre era del mismo tamaño y la misma fortaleza. No tenía la misma capacidad ni veteranía. No tenía el entrenamiento de guerra humano. Y no tenía la espada ni el escudo. Y este hombre comienza a burlarse de este joven. Comienza a minimizarlo. ¿Por qué? Porque quería pelear por lo que sus ojos veían. Entonces él veía a un David niño, un David de menor estatura, un David indefenso de manera humana, un David sin una herramienta en sus manos que pudiera tumbarlo, destruirlo tan siquiera, o hacerle algún rasguño. Y él comienza a relajar a David, comienza a cuestionarse, me imagino, comienzan a burlarse. Y yo me imagino ese ejército filisteo prácticamente celebrando una gran victoria. Por fin se le iba a dar humanamente lo que ellos habían querido, que era poder tener al rey Saúl en sus manos y poder conquistar Israel. Tenían la victoria más fácil de manera humana habido y por haber dinero. Ellos quizás hubieran entendido que Israel, Saúl iba a ir a pelear por el pueblo, siendo Saúl también de un tamaño grande, siendo Saúl el rey, siendo Saúl también un gran guerrero con la espada. Ellos pensaban que quizás Saúl iba a salir a la batalla, o quizás cualquier otro guerrero, pero lo menos que le pensaba al enemigo era que iba a ser un niño, y de la manera en que iba a pelear. Era un mano a mano, de hombre a hombre. Y David se presentaba en desventaja completamente. Y mientras él comienza a insultar a David, David le dice: ven a mí. O sea, David lo llama. David no tenía mucha estatura, pero era bravo en el mundo espiritual. Hay gente que en el mundo humano tiene una gran boca, pero en el espiritual hay gente que en el mundo le mete las manos a cualquiera, pero en el espiritual. David en el mundo humano no tenía quizás algo que pudiera impresionar, pero en el mundo espiritual tenía una valentía que no era relajada, no era regalada. Y eso solamente los tienen, pastora, la gente que guerrea de manera espiritual.
Porque el que sabe pelear en el mundo espiritual no ve tamaño grande de la prueba ni del proceso. Aleluya. No se acobarda ante ningún tipo de adversidad. Santo. Le dice: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así le dijo el filisteo a David: ven a mí, que te voy a dar. Este filisteo pensó de que él se iba, como dice el boricua, a apuntar la chele. La gente lo que me dieron fue una chele. ¿A usted no le ha pasado que usted está haciendo algo, con algún tipo de trabajo o algo, y dice: con una chele usted pan comido, y la chele termina comiéndose usted por 5 o 6 horas y 2 o 3 días? Aleluya. A esto yo lo monto y cuando termina montado le sobraron tornillos y garandelas y todo. Y no prende. Porque rápido comenzamos a declarar los ojos ven. Y este hombre lo que podía ver es que él tenía una gran ventaja sobre su oponente. No tenía el tamaño, no tenía, como le dije, ninguna de las formas había ahí por haber de que este niño pudiera tener oportunidad con él. Ahora, David le responde y le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. O sea, tú vienes armado. Eso sin contar de que David pudiera haberle dicho, pero la Biblia no dice que se lo dijo. Pero si hubiera sido un bocón boricua, le hubiera dicho: tú tienes experiencia y yo no. El boricua es bocón, que le gusta la yaca. Yo soy boricua. No la yaca. No sé, ¿sabes? Échate para acá, papito. Mira cómo tú vienes, pero aún con todo lo que tú tienes, yo te voy a convertir. ¿Usted sabe cuánta gente, por lo que se llevan en sus ojos, han caído o derrotados? Santo. Muchacho, pastor, yo he tenido batallas más fuertes que esta, pero pasan 2 o 3 meses y cayeron frente a esa batalla. Había mi esposa caíste, hermano, en la más pequeña, había peleado más grande y habían tenido victoria, pero ahora, como te creíste suficiente, caíste en una menor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la vemos de una manera incorrecta y trabajamos de una manera incorrecta. De hecho, esto yo me lo almuerzo rapidito y ya tú verás cómo yo salgo de este problema. Y comenzamos, mi hermano, a buscar 20,000 soluciones de manera humana, pero ninguna acompañada de esa estrategia de Dios, porque nos creemos autosuficientes. Así como yo mismo, como yo he tenido victoria en otras batallas, así también yo sé que Dios me la va a entregar. Amén. Pero el problema es que quizás en las otras batallas tú estabas mejor preparado para la batalla, pero ahora no tienes la misma preparación. Santo. Ahora quizás tienes un conocimiento, pero no tienes las herramientas para pelearla. Gloria a Dios. Entonces te estás tirando puños al aire porque no estás viendo el oponente. Aleluya. Y si hay algo que yo he aprendido es que Dios no tira golpe al aire. Santo. Los golpes de Dios son certeros. Pregúntenle a Goliat. Y hay veces que nosotros gastamos demasiada energía humana para una oposición por estar peleando de manera incorrecta. Aleluya. Y el día que abrimos nuestros ojos y comenzamos a pelearla entonces de la manera correcta, Dios la disipa y nosotros ni nos damos cuenta. Santo. Entonces, no hay manera correcta, no hay manera incorrecta de yo poder obtener una victoria. Entonces, aquí se estaba jugando, no se estaba jugando. Aquí, óigame, estaba en juego, estaba al acecho la cautividad del pueblo de Dios. Aleluya. Una victoria de este filisteo cambiaba prácticamente la historia del pueblo de Israel. Santo.
donde yo quiero que ustedes lo miren. Entonces, hay veces que Dios escribe una historia de nosotros, pero nosotros de la manera incorrecta le permitimos al enemigo dañar la historia. Aleluya. Entonces, una victoria de este video podía haber cambiado la historia de este pueblo. Podía haber atrasado la promesa de Dios, las bendiciones que Dios tenía. La palabra se podía detener. Pero el problema era que todos los que estaban allí trataban de tener oportunidad ante esa oposición de manera humana. Y como veían que humanamente no podían salir con ese gigante, pues no peleaban. Y Dios tuvo que traer una persona que no viera lo que los ojos veían, sino que el Espíritu dictaba. ¿Tú sabes cuántos guerreros habían allí, incluyendo a Saúl? Pero no podían. ¿Por qué? Porque estaban viendo el tamaño. No se veían oportunidades para ellos. Si este hombre me coge a mí, me va a desmantelar. No teníamos oportunidades. Y hay veces que nosotros sucumbimos en la adversidad por eso mismo, porque estamos mirando la oposición todo el tiempo y no nos enfocamos en actuar. Y todo el tiempo estamos enfocados en el problema. Qué grande es este problema, qué grande es este dolor, qué grande es esta situación, qué grande es este proceso. Y comenzamos prácticamente a pelear con nuestros ojos humanos y cerramos nuestra visión espiritual y nos olvidamos del mundo espiritual, que no hay forma de poder obtener la victoria a través de nuestros ojos humanos ni de manera humana. Pero queremos tener una victoria correcta. Yo sé que Dios me va a dar la victoria. ¿Dónde? ¿Sentado ahí? ¿En serio? Yo sé que Dios me va a dar la victoria sobre esta situación. Y estás trabajándole en el secreto. Y estás trabajando en el orden de Dios. Porque de una manera incorrecta Dios no te va a dar la victoria. Hermano, te voy a dar un secreto. Hay veces que el hombre o la mujer quieren salir de una situación y piensan que Dios le dio la victoria, pero no fue a él o a ella que Dios le dio la victoria, fue a su pareja. Eso es bueno, me lo entregó. Y tú sabes que tú no estabas bien en el orden de Dios. Tú sabes que tú no estabas en el secreto con Dios. Pero la pareja que estaba a tu lado te estaba de rodillas clamando. Y Dios te lo otorgó, no por ti, por ella o por él. Y pensamos que fuimos nosotros los que peleamos la batalla. No, no fuimos nosotros. Fue quizá nuestro compañero o nuestra compañera la que peleó. No podemos creerlo. Pero usted debe saber si usted estaba bien delante de Dios para que Dios le entregara la victoria. Tenemos que decir las cosas como son. Dios me dio la victoria sin merecerla. ¿Quién la merecía? Mi esposo. ¿Quién la merecía? Mi esposo. Pero el problema, el segundo problema es que nos recostamos de las rodillas de nuestra pareja. Y cuando venimos a ver, el enemigo comienza a identificar. Dice, ok, por tu pareja que tú estás teniendo, porque tú como que no buscas mucho de Dios, tú como que no oras mucho, tú como que estás fuera del orden de Dios. Eso es, las rodillas de ella o de él son las que te tienen de pie. Pues no vamos a hacerlo fácil. Vamos a bregar con tu matrimonio y vamos a romperlo de una. Porque si yo no tengo unas rodillas que clamen por ti, yo voy a tener ventaja sobre ti. Y a rayos se fueron a... Entonces, él le dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, lanza y jabalina, mas yo vengo
a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mire, mi hermano, por ahí es donde yo comienzo a pelear una guerra. Pastor, explíqueme cómo. Cuando yo entiendo que la guerra que tengo no es personal conmigo. Que aunque me tiran en lo personal, yo sé que mi guerra no es contra carne ni sangre. O sea, aunque David sabía que el gigante le estaba tirando a Israel, él sabía que en el mundo espiritual a quien él estaba provocando no era el ejército, porque el ejército estaba sin ninguna provocación, hundido en miedo. Que a quien estaba provocando era a Jehová. Y el problema de nosotros es que cogemos las batallas personales, cogemos los procesos personales. Entonces, hasta que yo no haga ese switch o esa alteración, como dijimos el viernes, esa transformación de mi mente, esa alteración, y yo comienzo a entender, no, espérate, esto se está desatando desde el mundo espiritual, y si se desata desde el mundo espiritual, hay que pelear en el mundo espiritual, y quien pelea por mí en el mundo espiritual es Jehová. Así que la guerra no es mía, la guerra es contra el Dios del cielo. Pero cuando lo cogemos de manera personal, vamos a comenzar a pelear de manera personal y a tomar decisiones de manera personal, y vamos a comenzar a tomar decisiones inequívocas, donde me van a sacar de la voluntad de Dios, donde yo, en vez de adelantar, en vez de ir en avance, voy a atrasarme. Todo porque lo estoy cogiendo de manera personal, y porque quiero pelearlo de manera personal y no de manera espiritual, no de rodillas, no en ayuno, no en la búsqueda, no en el orden completo de la palabra del Señor. Quiero pelearlo a mi manera, tú sabes, yo soy el guapo de la calle o la guapa, y el que me busca me encuentra. Y después te lo encuentras tirado en el mundo o tirado patas arriba en una silla. Llega así, Satanás te encontró tirado y te tiró en una silla, o te tiró en el mundo porque trataste de braviar con alguien dentro de la iglesia, pues no te diste cuenta que estabas peleando de manera personal, mientras Satanás estaba dándote en el mundo espiritual, y no tenía ataque en el mundo, y no tenía defensa en el mundo espiritual. Y mientras tú tirabas golpes al aire en el mundo humano, Satanás te estaba noqueando en el mundo espiritual, y estaba haciendo contigo lo que le daba la gana en el mundo espiritual. Y ahora yo tengo que echarle la culpa de mi caída a alguien. Pero Dios me va a levantar y me va a dar la victoria. ¿Sí? ¿De cuándo? ¿De manera incorrecta? No, mi hermano. La victoria, quien la pelea es Dios, y para yo pelear la victoria en Dios, yo tengo que pelear de manera correcta, no de manera incorrecta. Estoy mirando. No he predicado todavía ni media hora, y dice: Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a la tierra y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. El único allí, en medio de esa adversidad y en medio de esa batalla, que se había dado cuenta que había que pelearlo de manera espiritual, era David. Por eso David dice: Dios le enseñará a esta congregación. ¿Por qué? Porque esta congregación no había visto en el mundo espiritual lo que se estaba desatando. Ellos estaban contemplando desde el lente humano. Y dice: toda esta congregación sabrá que hay Dios en Israel. O sea, prácticamente Dios le estaba diciendo al pueblo:
Siéntense ahí y miren cómo yo peleo la batalla. Aleluya. Que yo no necesito de todos ustedes. Yo lo único que necesito es de un hombre o una mujer que se ponga en la brecha en mis manos y comience a pelear y a batallar en el mundo espiritual de manera correcta. Gloria a Dios santo. Déjeme dormir, y digo, papá, déjeme llegar a donde yo quiero, o Dios quiere que usted llegue. Entonces, las herramientas de este hombre, de este paradigma, eran herramientas de guerra, preparación de guerra y herramientas de guerra. Pero la preparación de David no era de guerra humana, era de guerra espiritual. Las herramientas de David no eran de índole humana, eran herramientas espirituales. Aleluya. Estamos hablando aquí que ahora se está desatando lo que Goliat daba como una guerra humana. David estaba estableciendo espiritual. Y espiritual, el mundo, el hombre, la mujer no tiene parte ni suerte contra el mundo espiritual. Y David prácticamente lo estaba enseñando. Yo soy chiquito, yo no tengo espada, yo no sé pelear en el mundo humano, pero en el mundo espiritual tú vas a caer hoy. Tú sabes, yo no sé pelear lo que tú peleas, pero sé correctamente pelear mi batalla espiritual. Y lo que se proclama en el mundo espiritual se establece en el mundo humano. Se tienen que establecer, sierva. Lo que se pelea en el espíritu se establece en el mundo humano. Pero lo que se pelea en el mundo humano se pierde en el mundo espiritual. Entonces, la enseñanza no solamente era esa que Dios estaba trayendo al pueblo. David era de la tribu de quién. Vamos a ver. Eso lo sabe hasta un niño. ¿De dónde proveía David? De la tribu de Judá. Pero más sin embargo, los que eran expertos con la obra eran la tribu de Benjamín. Y el que era de la tribu de Benjamín era Saúl. Y prácticamente Dios le estaba enseñando a Saúl: yo le voy a dar la victoria a este niño de la manera que se supone que tú pelearas y no pelearas. Te acostumbraste a pelear con espada y abandonaste lo que yo puse en tus manos, abandonaste lo que yo te entregué, abandonaste lo que te había puesto cuando comenzaste. O sea, escondiste, te olvidaste de lo que tú eras útil para poder pelear. Dios mío, ayúdame, Jehová. Entonces, el joven de la tribu de Judá estaba peleando al estilo de la tribu de Benjamín. Mientras que el rey, que era un gran guerrero y no se le puede quitar, se había olvidado de algo tan simple. Y hay veces que nosotros en el camino se nos olvidan cosas tan simples. Y queremos pelear, Jonathan, con lo que nuestros ojos nos pueden satisfacer para yo obtener la victoria. Entonces, tú tienes una preparación de guerra terrible, pero yo tengo una preparación en el secreto con Dios allá adorando. Humanamente tú eres el doble, quizás más grande que yo y ancho.
Pero espiritualmente la ventaja la tengo yo. En el espíritu yo soy el gigante y tú eres el enano. Aleluya. Había una batalla humana, pero había una batalla espiritual. Entonces, todos los que estaban allí estaban, aún el pueblo de Israel, consciente que el resultado iba a ser lo que sus ojos veían. Y el único que podía ver en el mundo espiritual era David. Lo aconsejaron siervas, grandes paladines de guerra. El rey Saúl le dijo: muchacho, ponte esto, mira la armadura del reino cualquiera. La dijo: no, yo no estoy acostumbrado a pelear con eso. Hay veces que nosotros queremos pelear por los consejos incorrectos. Aleluya. Gloria a Dios. Pensando eso, que voy a tener una de esas victorias que yo estoy buscando, esa solución a mi prueba, esa solución a mi adversidad, que yo la voy a obtener, pero no me estoy dando cuenta de que me estoy olvidando de cosas simples, humanamente, pero grandes, espirituales. Aleluya. Deuteronomio 24 dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvaros. ¿Quién va a pelear por nosotros? Pero Jehová va a pelear nosotros bebiéndonos un snack, comiéndonos un snack y una soda en la hora de culto. Jehová va a pelear por nosotros fuera del orden. Jehová va a pelear por nosotros estando nosotros lejos de Él. Él dice: voy a pelear por mi pueblo. Cuando Jesús estaba en la boda: maestro, tu madre y tus hermanos te están buscando. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Jehová va a pelear por el que hace la voluntad de Dios. Queremos tener grandes victorias en nuestra vida como creyentes, pero peleando de manera incorrecta Santo. y descartando lo establecido por Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes de nosotros pelear, ya somos vencedores. ¿Por medio de quién? David sabía que con espada no tenía oportunidad contra Goliat. David sabía que el puro boyero tampoco tenía oportunidad contra Goliat. Pero David sabía que él no era el que iba a pelear. Qué lindo es cuando yo sé que quien pelea por mí es el poderoso. Es Jehová incomparable. Pierde una batalla. Tú sabes, cuando yo entiendo realmente que mi batalla no es contra carne ni sangre, que no es contra mi hermano, que no es contra nada, no, sino contra principado, y como no es contra principado, donde yo tengo que estar de la batalla es en el secreto, para que Dios comience en el secreto a trabajar y a comenzar a pelear y dar la victoria en público. No puedes tener victoria en público si no peleas en el secreto. Salmos 27:8 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. Pero la única forma de permanecer de pie es de la mano de Dios. Si yo me suelto de la mano de Dios, no puedo tener victoria. Hay gente que se han perdido, óigame, grandes victorias
grandes bendiciones. Hay gente que están atrasados en el propósito de Dios. Hay gente que han perdido tiempo con la promesa que Dios le ha dado. Óigame, por estar peleando de manera incorrecta, en vez de estar peleando espiritualmente, están peleando de manera humana. No, pastor, es que tú sabes, la economía está mala. Es que, pastor, tú sabes, la situación está mala y tus rodillas están malas como la situación. Santo. Gloria a Dios. Poderoso. Gracias, Jesús. Me quedan 30 segundos para terminar el Pentecostal. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. ¿Quién da la victoria? No importa el caballo más rápido en el que tú estés montado, si Jehová, no hay victoria. Entonces David sabía que la pelea que estaba allí no era con caballo, Verónica. No era con espada. Él sabía que por eso dijo: no se pelear con esto. Las batallas mías yo las peleo con Jehová. Él es el que me ha dado la victoria sobre el oso y sobre el león. Y el mismo que me ha dado la victoria sobre el oso y el león me la va a dar sobre este filisteo incircunciso. Mira cómo lo decía: filisteo incircunciso. No le voy a decir el término que prácticamente David estaba utilizando. Busque, cójalo de asignación. Entonces, David no tenía ningún miedo. David tenía valentía, pero una valentía que afloraba desde su espíritu de guerra espiritual. Pero se te para un hombre de 10 pies con una espalda como de 2 pies. Si lo miramos desde el mundo humano, uno dice: espérate, ni con un cuartón te salgo con este tipo. Entonces ese era el problema que tenía el pueblo, que tenían miedo a lo que sus ojos estaban viendo. Y el problema de nosotros en medio de los procesos y de las adversidades es que cogemos miedo de lo que estamos viendo, de lo que estamos sintiendo. Porque estamos sintiendo dolor, claro que sí, eso no te lo va a quitar nadie. El problema es cuál es la respuesta a tu dolor. ¿Cuál es la respuesta a esa adversidad? ¿Cuál es la respuesta a ese proceso? ¿Estás respondiendo de manera humana o estás respondiendo de manera espiritual? Gloria a Dios. Es que ya yo no siento a Dios igual, es porque no lo está buscando igual. Santo. Eso es sencillo, mi hermano, 1 más 1 es 2. Ya yo no siento a Dios como yo lo sentía, porque ya no buscas a Dios como antes lo buscaba. Ya no estoy en el orden que tenía que estar. Y el tiempo pasa, mi hermano. Y un paladín todos los días, levantado frente a ti, tratando de amedrentarte como amedrentaba Israel. Y tú con mucha boca de guapo, de guapa de barrio, pero espiritualmente te tienen como tenían a Israel. Aleluya. Y no vas a salir de este llano. Para Israel salir del llano donde se encontraba, el lugar donde se encontraba, tenían que hacerle frente a Goliat. No había oportunidad de salir con vida de allí. Aleluya. Si primero no derrotaban a Goliat. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: Zacarías le da una palabra a Zorobabel de parte del Señor. En Zacarías 4:6 comienza a hablarle a este hombre acerca de una victoria, acerca de una situación. Pero lo que me llama a mí la atención le dice: esta es la palabra de Jehová, que dice: Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo?
forma, óigame, de yo obtener victoria si no es a través del Espíritu de Dios. Yo no puedo avanzar, mi hermano. No puedo adelantar. O sea, yo no hago nada dando 3 pasitos para adelante y 5 para atrás. Sigo sin. Hello. Si doy 3 para adelante, doy 5 para atrás, estoy atrasando. O sea, no estoy avanzando. Para nada. Permítame terminar el mensaje. Y dice en el versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Hacia dónde corrió David? David no corrió hacia el gigante. David dijo: mi trabajo es estar en la línea de batalla, más ninguno. El problema es dónde tú estás. ¿Estás en la línea o estás atrás? Porque cuando el enemigo venga corriendo hacia ti, si tú no estás en la línea de batalla en la manera correcta que tiene que estar, no vas a tener victoria ninguna. Entonces David salió corriendo. Goliat corría hacia David, pero David no corría hacia Goliat. David corría solamente hacia la línea de batalla. El trabajo mío no es pelear contra la oposición. El trabajo de nosotros es estar en la línea de batalla, preparado para que Dios pelee. Pero Dios no va a pelear si yo no estoy en la línea de batalla. Si no estoy en la línea de batalla, en cadena no va a pelear por mí. Y ese es el problema. Yo voy esperando que tú llegues a la línea de batalla, pero tú no llegas a la línea de batalla. Tú quieres pelear desde donde tú te encuentres y a la manera tuya. Entonces dice que corrió, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y dice que metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra. Te voy a dejar esto para un segundo mensaje. Quizá la iglesia lo sabe porque ya eso lo que llama tiempo. Si Dios le iba a dar la victoria con una, porque él tenía 5. Llévatelo a haciendo así. Papá lo preparó con 5, si va a ganar con una. Llévatelo a la asignación. Ahí Dios se ríe. Aleluya. Y dice que metió la mano con la piedra y la tiró con la onda. O sea, David decía: lo único que yo tengo que hacer, David, es pararme en esa línea y voy a pelear de la manera que yo he aprendido a pelear. Yo voy a pelear con la herramienta que Dios me dio, que se supone que otro pelee y no peleó. Yo me imagino cómo tenía que bajar el trago amargo de Saúl. Este muchacho está aprendiendo a pelear con lo que se supone que yo maneje correcto. Este muchacho tiene la valentía que yo como rey de 1000 batallas no tengo ninguna. Este muchacho está corriendo hacia donde yo, en vez de yo correr para adelante para la línea de batalla, corrió para atrás. Tú matas de aquí, porque esto no es por el conocimiento, no. Esto es por el espíritu, esto no es por el conocimiento. Saúl tenía el conocimiento de la onda, Saúl tenía el conocimiento de la batalla, pero hace rato que había dejado de pelear en el espíritu. Hace rato que el espíritu de Jehová le había mandado a usar. Y se paró en la línea de batalla. Yo voy a hacer con esta. Dice que volvió a ser paró y comenzó a correr. Y cuando David comenzó a verlo, dice que se dio prisa y corrió a la línea de batalla. Y dice que metió su mano en el saco, sacó la piedra, la puso en la onda. El enemigo decía:
piensa de la manera en que nosotros estamos que Él tiene la victoria. Pero qué lindo es cuando nosotros aceptamos que nuestra guerra no es con nuestra fuerza y comenzamos a pelear en el Espíritu y nos paramos correctamente y comenzamos a avanzar en el Espíritu. El problema es que yo no puedo avanzar en el Espíritu si no estoy en el Espíritu, porque yo no puedo ver lo que se está desatando en el Espíritu si yo no estoy en el Espíritu. Yo no puedo ver en el mundo espiritual si mis ojos espirituales están cerrados. Yo no puedo ver lo que Dios quiere hacer si yo estoy tratando de pelear con lo que yo estoy viendo y no con el mundo espiritual. No había forma de que Israel saliera con una victoria de allí si no hubiera un hombre que estuviera en el Espíritu, dispuesto a pelear en el Espíritu y a reconocer que sus fuerzas no provenían de él, que no podía vencer, sino que era Jehová el que iba a pelear por él. Por eso él dijo: Jehová te entregaré en mis manos. No dijo: esta piedra que yo voy a utilizar te va a entregar. No. Él no dijo: lo mucho que yo sé utilizar la onda te va a entregar. No dijo: Jehová te entregará en mis manos. Y dice que corrió, sacó la piedra, la tiró y Jehová le dio la victoria. El problema de esta generación en la iglesia es la victoria. ¿La estoy peleando de manera correcta o incorrecta? Póngase de pie. ¿De qué manera yo estoy peleando? Porque por lo que yo escucho a Dios hablar en las diferentes formas, mensajes en otras iglesias y en otros cultos, sin equivocarme, la iglesia está peleando de manera incorrecta.